Prepárense para quedarse con la boca abierta y preguntarse, ¿en serio, esto está prohibido? Desde besos en público en Dubái, hasta la venta de muñecas Barbie en Irán, pasando por selfies con Buda en Sri Lanka y mucho más. Empecemos ya mismo. Número 1. Peinados extremos en Irán. Irán es un país de rica historia y cultura, pero en lo que respecta a los estilos de cabello, la situación es un poco diferente. Todos tienen peinados tradicionales y sobrios. ¿Por qué? Esto ya que los peinados extravagantes, como los cortes de pelo occidentales o el uso excesivo de gel para el cabello, están prohibidos. La regulación de los peinados en Irán es bastante estricta y las peluquerías aquí ofrecen una selección limitada de peinados que cumplen con las normas establecidas por el gobierno. Número 2. Alimentar palomas en Venecia, Italia. Venecia, un lugar conocido por sus canales serpenteantes y una arquitectura impresionante, existe una regla que puede parecer desconcertante. Hablemos de alimentar palomas en Venecia. Si estás en la emblemática Plaza de San Marcos, rodeado de turistas y palomas hambrientas y quieres compartir un poco de tu comida con estas aves, no puedes ya que está prohibido. Esto se debe a que las palomas, a pesar de ser una parte icónica de la ciudad, pueden causar problemas de higiene y dañar edificios históricos con sus excrementos. La prohibición de alimentarlas es necesaria para mantener la ciudad limpia y segura. Número 3. Jugar en el casino de Montecarlo siendo ciudadano de Mónaco. Mónaco es una pequeña nación conocida por su casino de fama mundial. Si eres ciudadano de Mónaco, no puedes ingresar al casino de la ciudad. Esta regla tiene una historia interesante. Fue establecida para proteger a los ciudadanos locales de posibles problemas de juego y adicción. La prohibición de que los ciudadanos jueguen en el casino es una medida que busca salvaguardar a la población local. Número 4. El chicle en Singapur. Singapur es conocida por su impresionante skyline, su cocina deliciosa y su cultura vibrante. Pero hay una regla que destaca y ha dejado a muchos visitantes boquiabiertos. Imagina esto, estás caminando por las concurridas calles de Singapur y, de repente, pisas un chicle. Mentira, esto es casi imposible porque el chicle está prohibido. La venta y posesión de chicle en Singapur está regulada por una ley de 1992 que prohíbe su importación, venta y posesión en la mayoría de los casos. Pero, ¿por qué Singapur adoptó una política tan peculiar? El gobierno de Singapur implementó esta prohibición en un esfuerzo por mantener limpias sus calles y reducir el vandalismo. Número 5. Usar tacones altos en monumentos históricos en Grecia. Grecia, la cuna de la civilización occidental, es famosa por su historia rica y sus monumentos antiguos, como el Partenón y el Teatro de Dionisio. Pero hay una regla que quizás no conocías. Está prohibido usar tacones altos en sitios históricos de Grecia. Esto se implementó para proteger estructuras antiguas como los suelos de mármol y las piedras que ya están desgastadas por los siglos y son muy sensibles al desgaste. El uso de tacones altos puede dañar irreparablemente estas superficies y acelerar su deterioro. Número 6. Las bolsas de plásticos en Bangladesh. ¿Te imaginas un lugar sin bolsas de plástico? Vamos a descubrir por qué. Las bolsas de plástico son un problema ambiental en todo el mundo. Contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina y tardan siglos en descomponerse. En Bangladesh, esta preocupación llegó a un punto crítico. En 2002, el gobierno bangladesí tomó una decisión audaz: prohibir las bolsas de plástico de un solo uso en todo el país. ¿Cómo lo hicieron? En lugar de bolsas de plástico, se promovieron alternativas sostenibles como bolsas de tela, papel y yute, que son biodegradables y reutilizables. Número 7. Muñecas Barbie en Irán. Volvemos a Irán, con otra prohibición peculiar: la venta de muñecas Barbie y productos relacionados con los Simpson.
En el lugar hay otras. Esto se debe a la preocupación del gobierno iraní sobre los valores culturales y la influencia occidental en la sociedad. En Irán, se valoran las tradiciones y la cultura islámica. La prohibición de Barbie y los Simpson es una medida para preservar sus valores y proteger a su juventud de la influencia cultural extranjera. Número 8. Besar en público en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. ¿Sabías que en Dubái está prohibido besar en público? Si estás de vacaciones con tu pareja en este país, ten cuidado con darse besos en lugares públicos, ya que no está permitido. Esta prohibición se basa puramente en las normas culturales y religiosas de la región. Los besos en público se consideran una violación de la cultura y las normas sociales. Número 9. Prohibidos los selfies con Buda en Sri Lanka. Los antiguos templos en Sri Lanka están rodeados de la belleza de las estatuas y monumentos de Buda. Si quieres tomar un selfie para inmortalizar el momento, es probable que algunos locales pueden reprenderte por hacerlo. La prohibición de tomar selfies con Buda se basa en el respeto por las creencias religiosas y la cultura de Sri Lanka. Aquí, su imagen es venerada con gran reverencia. Tomarse selfies con las estatuas de Buda se considera una falta de respeto a su fe y tradiciones. Número 10. Vestir ropa de camuflaje en varios países. La ropa de camuflaje, originalmente diseñada para mantener a los militares ocultos en el campo de batalla, se ha vuelto una tendencia de moda. Pero en algunos lugares, el camuflaje no está de moda en absoluto. En países como Barbados y Omán, la ropa de camuflaje está reservada exclusivamente para uso militar. Las razones son de seguridad, ya que usar ropa de camuflaje podría confundirse con prendas militares genuinas y potencialmente desencadenar malentendidos o problemas de seguridad. Y esto fue todo. No se olviden de suscribirse si les ha gustado el video.